Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Bienvenido a la facultad. En nombre de la dirección de la facultad, las consejeras universitarias, la maestra Lely Olivares Villagómez y yo, Gloria Patricia Medina Serna, les damos la bienvenida a esta sesión y les voy a comentar cómo la vamos a llevar a cabo. Primero vamos a leer la semblanza del doctor Lomelí. Posteriormente él hablará de su programa de trabajo como aspirante a la rectoría de la UNAM y terminando vamos a hacer preguntas y comentarios. La idea es que se vayan solventando de 3 en 3 y utilicemos 2 minutos para la formulación de tanto el comentario como de las preguntas, y así iremos haciendo diferentes rondas hasta pues un tiempo, digamos que 1 hora, 1 hora y media. A veces se ha ido más tiempo, entonces bueno, ahí va a depender de cómo la vamos llevando. Entonces pues bienvenidos nuevamente y le doy la palabra a la maestra Lely. Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenido, doctor Lomelí. Bien, Leonardo Lomelí Vanegas es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad. En los 3 exámenes obtuvo la correspondiente mención honorífica, recibió la medalla Alfonso Caso como egresado más sobresaliente de la maestría en Historia en 2002 y obtuvo también el segundo lugar del premio Jesús Silva Herzog de Investigación en Economía 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En 2006 recibió el reconocimiento de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas y en 2009 el mismo reconocimiento, ahora en el área de investigación en Ciencias Económicas Administrativas. Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. En ese año se incorporó como ayudante de profesor, desde 1997 como profesor de asignatura interino y a partir de 2001 como profesor de asignatura B definitivo. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía desde el 1 de noviembre de 2002. Actualmente es profesor titular B definitivo de tiempo completo de dicha facultad. Cuenta con el nivel D del programa de primas al desempeño de personal académico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de Investigador Nacional Nivel 2. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue titular de la Cátedra Extraordinaria José Ayala II en Enfoques Contemporáneos en Economía Política en 2008 y 2010. También ha sido profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, en el doctorado en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, que imparte el posgrado en Economía de la UNAM, en la Universidad Agraria La Molina en Lima, Perú, y en la especialización en Historia del Pensamiento Económico del Programa de Especializaciones en Economía. Es autor de 4 libros: Liberalismo oligárquico y política económica del Fondo de Cultura Económica, La política económica y el discurso de la reconstrucción nacional 1917-1925, Coordinación de Humanidades, que es de la Coordinación de Humanidades, Puebla, Historia Breve, del Fondo de Cultura Económica del 2010 y Breve Historia de Puebla, del Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México de 2001. Coautor de 2, El caudillo en el poder, con Álvaro Matute Aguirre, del Colegio de México en 2017, y La política económica de México en el Congreso de la Unión 1970-1982, con Emilio Cebadúa, del Fondo de Cultura Económica de 1998. Coordinador de los libros Estado, Economía y Sociedad en el México Postrevolucionario, con Ricardo Gamboa, en Grano de Sal, editorial Grano de Sal, y 90 años de libertades universitarias, con Hugo Casanova, siglo XXI-2020, entre otras obras.
Ha asistido a congresos internacionales en México, Brasil, Chile, España y Uruguay. He impartido conferencias en las universidades de Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid y de Málaga, así como el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España. Por lo que respecta a la participación institucional, ha sido consejero técnico propietario del área de teorías aplicadas de la Facultad de Economía 2003-2009, miembro del comité académico del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, consejero académico de la Facultad de Economía ante el CARS e integrante de la comisión dictaminadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de 2012 a 2015. Fue secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía y presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. También secretario académico y secretario técnico de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica, ANIDIE, y presidente de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina. El 15 de febrero de 2010 fue designado por la Junta de Gobierno director de la Facultad de Economía para el periodo 2010-2014 y el 17 de febrero de 2014 fue designado para un segundo periodo de 4 años al frente de dicha institución. Y en ese carácter fue consejero universitario ex oficio y presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario. El 18 de noviembre de 2015 fue designado por el rector Enrique Graue Richards, secretario general de la UNAM. Fue presidente de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la Secretaría de Educación Pública y vocal especialista del Comité Técnico del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social, CEDESOL, CONACYT. También fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora de 2015 a 2021, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 2018-2022 y de 2019 a 2022 fue integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor Lomelí, bienvenido, le damos la palabra. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación de las consejeras universitarias de la Facultad de Arquitectura. Saludo también al señor director, al doctor Juan Ignacio del Cueto, al doctor Javier Cortés Rocha, exdirector, exsecretario general de la universidad, profesor emérito, y por supuesto a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar en la Facultad de Arquitectura para hablarles de las líneas generales del plan de trabajo que presenté a la consideración de la Honorable Junta de Gobierno y de la comunidad universitaria. Es un plan de trabajo que está estructurado en 7 ejes y 2 ejes transversales, que parte de un diagnóstico sobre el contexto global y nacional en el cual nos encontramos y que indudablemente pues, va a marcar los próximos años y tendremos que tener en cuenta desde la universidad un contexto global complicado, yo diría. Vivimos en una etapa en la cual no se han cristalizado para la mayor parte de la población del mundo las muchas promesas que a fines del siglo pasado se hacían en torno a los alcances de la globalización, y en cambio sí se han visibilizado muchos de sus problemas y de sus contradicciones. Una globalización que apostó desde los años 80 con mayor fuerza desde los años 90 del siglo pasado por una apertura de las fronteras al comercio y a las inversiones, pero que en cambio ha ido cerrando cada vez más las fronteras a la movilidad de las personas y se han generado crisis migratorias muy severas, y México es precisamente uno de los escenarios tal vez más tensos de estas crisis migratorias. Una globalización que ha tenido como resultado un ciclo económico más inestable. Hemos tenido más periodos de desaceleración que de crecimiento. Hemos tenido de hecho crisis severas como la de 2008-2009, y la mayor parte de la economía mundial ha crecido poco. Ha habido países que han crecido mucho, es el caso de China, pero sin duda esto refleja que los frutos de la globalización se han concentrado en pocas manos, y al mismo tiempo se han ampliado muchas brechas que ya de por sí eran preocupantes. En el caso de México,
pues somos un país que tenía ya problemas de desigualdad de tiempo atrás. En los años 80 se llevó a cabo una reestructuración de la economía que buscaba superar los problemas que dieron lugar a la crisis de la deuda externa y planteaba la posibilidad de un nuevo periodo de crecimiento que no se ha logrado. En los hechos hemos tenido un crecimiento lento e inestable que contrasta con la dinámica demográfica de este periodo. Tenemos una población en edad de trabajar muy alta, es lo que los demógrafos denominan el bono demográfico, que es un bono para un país que crece y genera empleos para su población, pero cuando no se generan suficientes empleos en el sector formal de la economía, esa población o se va a la informalidad o se va del país, y eso es lo que nos ha ocurrido, y eso genera también muchas tensiones sociales, repercute en un aumento de la desigualdad. En el más reciente reporte del Coneval se aprecia una reducción de la pobreza, que por supuesto que es importante, pero también una ampliación de otros factores de exclusión, como es el acceso a la salud. Y esto nos habla de una situación social preocupante. Al igual que ha aumentado el número de jóvenes en edad de trabajar, pues también ha aumentado el número de jóvenes que demandan educación superior. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que la universidad ha hecho un esfuerzo importante en los últimos 22 años por ampliar la matrícula. Del año 2001 al semestre que acaba de iniciar, el semestre 2024-1, el que empezó en agosto, la matrícula de la universidad ha crecido un 55%. Este crecimiento no solo ha descansado en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, que se multiplicó por 8, o en el posgrado, que aumentó su matrícula en un 88.5%, han crecido también la matrícula en la licenciatura escolarizada, en el sistema presencial. Y esto ha implicado pues también presión sobre una infraestructura que ya en el caso de la mayor parte de las facultades y escuelas de CEU era insuficiente, pero también lo es, sobre todo pues porque no se han llevado a cabo las obras que se necesitarían para poder generar espacios adecuados en las facultades de estudios superiores. Este crecimiento de la matrícula se ha dado en un periodo en el cual en un primer momento sí tuvimos un aumento del presupuesto en términos reales, pero del 2015 al 2023 lo que hemos tenido es una disminución en términos reales de 4.7%. Si bien se ha cumplido la oferta del gobierno de mantener cada año, asignar lo mismo más de inflación, pues siempre esta proyección se hace con base en la inflación esperada, que casi siempre suele ser menor que la inflación que realmente ocurre. Y sobre todo así ha sido el caso en los últimos 2 años, que tuvimos un aumento importante de la inflación, no solo en México, sino en la mayor parte del mundo. Entonces esto ha implicado un cierto rezago en el crecimiento de los impuestos, que se traduce en una disminución en términos reales. También es importante destacar que en este periodo ha caído drásticamente el gasto en ciencia y tecnología, y más reciente también había una disminución muy notable ya en este gobierno del gasto en cultura. La disminución en el gasto en ciencia y tecnología viene desde el año de 2016, la disminución en cultura viene un poco después, 2017-2018. Todo esto impacta porque la universidad también recibe recursos para llevar a cabo diversas actividades por parte del gobierno federal a través de diversos fondos, y esto también repercute necesariamente en el apoyo sobre todas las actividades de investigación y difusión de la cultura. Entonces, con estas restricciones en mente, y por supuesto haciéndonos cargo también de las lecciones que nos dejó la pandemia, en términos de salud, en términos de aprovechamiento de las nuevas tecnologías, de la necesidad de innovar la docencia buscando una combinación de las modalidades presencial y a distancia, yo propongo 7 ejes, más 2 ejes transversales. El primer eje se denomina Universidad Incluyente del Servicio de la Nación, una universidad que reafirma la participación de la comunidad en la toma de decisiones, de las decisiones más relevantes de la institución, a través de los cuerpos colegiados. Yo estoy convencido que los cuerpos colegiados son la forma más adecuada de participación de la comunidad en la toma de decisiones,
es la estructura de gobierno que corresponde a una institución académica. Hay que fortalecer la participación de algunos sectores en estos cuerpos colegiados. Hay que ampliar en algunos casos las funciones de algunos cuerpos colegiados. Hay que buscar que se ejerzan a plenitud funciones muy importantes para el desarrollo académico de la universidad, como son las funciones de planeación y evaluación que tienen asignados los consejos académicos de área y que en la actualidad no se están ejerciendo, y crear otros cuerpos colegiados que me parece que es muy importante que orienten políticas relevantes de la universidad, como sería el caso de la internacionalización. Estoy convencido también que hay que reafirmar la prioridad institucional en torno a la igualdad de género. Ha habido un cambio importante en los últimos años, se ha generado una nueva institucionalidad que hay que fortalecer. La coordinación para la igualdad de género, la Defensoría, que se transformó de Defensoría de los Derechos Universitarios a Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Necesita ampliar sus oficinas la Defensoría porque en muchos casos el tiempo de espera para poder desahogar los procedimientos pues ha ido en aumento y en consecuencia hay que mejorar su capacidad de atención. Hay que consolidar, por supuesto, a la coordinación para la igualdad de género. Hay que introducir la perspectiva de género en los programas de estudio, introducir materias de género en los planes de estudio. Hay varias facultades, yo sé que una de ellas es esta, en donde esto ya se ha avanzado en ello, pero falta todavía por hacer lo propio en otras facultades y escuelas y en otros planes y programas de estudio. Y por supuesto hay que llevar a cabo un esfuerzo permanente de concientización y sensibilización de la comunidad. Es un objetivo muy importante y al mismo tiempo hay que reconocer que hay que combinar una serie de esfuerzos para alcanzar. Otro objetivo relevante es la sustentabilidad. Yo creo que también debe de introducirse como una perspectiva transversal en planes y programas de estudio. Yo sé que también la Facultad de Arquitectura en eso está muy avanzada. Hay que fortalecer también los programas de apoyo a la comunidad universitaria, los programas de becas para nuestros estudiantes, revisar cómo se ejercen las becas alimenticias. Hay quejas en muchos casos sobre la manera en la que se lleva a cabo el servicio por parte de algunos de los establecimientos concesionados. Bueno, tenemos que revisar que se cumpla con el objetivo de apoyar la nutrición de los estudiantes de la mejor manera posible y revisar otros tipos de becas, como es el caso, ya lo hicimos durante la pandemia, de las llamadas becas de conectividad. No podemos permitir que la brecha digital se sume a los muchos factores de desventaja o exclusión que pueden enfrentar nuestros estudiantes. Es importante procurar también la salud integral de la comunidad universitaria, no solo la salud física, también la salud mental y emocional. Desde antes de la pandemia observábamos en el examen médico automatizado, que es un muy buen instrumento para poder evaluar las condiciones en las que ingresan nuestros estudiantes, que había mayor vulnerabilidad en ellos, y esto se agravó durante la pandemia. No es el único sector vulnerable, todos somos vulnerables, incluidas las propias personas que muchas veces les prestan ayuda al resto de la comunidad. Entonces tenemos que institucionalizar estos programas que en los últimos años hemos creado, que han funcionado bien, pero que están rebasados en su capacidad de atención, los programas de atención psicológica. Prevenir todos los tipos de violencia, no solamente la violencia de género, los distintos tipos de violencia que pueden ocurrir en las aulas, en los laboratorios, en los espacios de la universidad. Mejorar también la accesibilidad a la oferta cultural y a los servicios, los deportes, la cultura, los servicios de emergencia de nuestra universidad a través de aplicaciones. Hay que aprovechar la cultura digital de las nuevas generaciones para poner a su disposición una visión panorámica de la universidad y el conjunto de servicios que ella puede ofrecer, y reforzar la idea de que somos la Universidad de la Nación. Siempre lo hemos sido. A veces hay quien quisiera
presentarnos como una institución alejada de las necesidades del país. Yo creo que de manera cotidiana cumplimos una tarea fundamental, que es la de formar a los profesionales que el país requiere. Nuestras agendas de investigación están directamente vinculadas con la atención de los problemas nacionales. La difusión en nuestra oferta cultural está pensada para extender los beneficios de la cultura a toda la población, pero hay formas de vinculación que podemos reforzar y explorar, y yo me referiré más a ellas cuando hable en el sexto eje, que es el eje de vinculación, de la vinculación social. El segundo eje es el impulso a la carrera académica. Estoy convencido de que es importante llevar a cabo una reforma que por diversas razones hemos ido posponiendo, que es la reforma del Estatuto del Personal Académico. La problemática de las técnicas y los técnicos académicos y de los profesores de asignatura debe de comenzar a resolverse a partir de, entre otras cosas, de algunos cambios y adecuaciones al Estatuto del Personal Académico para precisar mejor las características de la figura de los técnicos y técnicas académicas y crear condiciones para su superación académica, hacer más flexibles los procedimientos de ingreso del personal de asignatura. Yo estoy convencido de que debe seguir siendo el concurso de posición abierta, pero podemos simplificar algunos procedimientos en aras de que puedan acceder más fácilmente a la definitividad de un número mayor de profesores de asignatura. Y creo que es importante reconocer que la figura del personal de asignatura pues ha evolucionado mucho en los últimos años, es una figura muy numerosa, la más numerosa de la universidad, y que la idea original del profesor de asignatura como el profesionista exitoso que ejerce la profesión y viene a dar algunas clases ya no corresponde a un sector importante de esta población. Hay un sector cuya actividad principal es la docencia y en consecuencia su principal fuente de ingreso también es en este caso la docencia, y que por lo mismo habría que crear también una figura intermedia para poder impulsar el desarrollo de quienes tengan las calificaciones para ello, el desarrollo académico, y de esta manera recuperar la figura de los profesores de medio tiempo. Es algo que ya se ha hecho en el bachillerato y que ha ido funcionando, y para algunas facultades podría representar una alternativa para un segmento de los profesores de asignatura que estén interesados en ampliar su compromiso de docencia con la universidad. Es importante también mantener el programa de renovación de la planta, sus dos vertientes del programa de retiro voluntario. Creo que es importante que lo institucionalicemos, que no lo veamos como un programa coyuntural, sino que es un programa que habrá que darle permanencia y que es un mecanismo que facilita precisamente la renovación de la planta al permitir condiciones de retiro más dignas a los profesores que alcanzan la edad y la antigüedad para ello. Mantener el programa de incorporación de jóvenes académicos también, y bueno, fortalecer el programa de apoyo y superación del personal académico, a la superación del personal académico, incorporando a los técnicos y técnicas académicas de una manera mucho más clara e integral. Y también es muy importante, creo yo, que profundicemos los programas de actualización y formación del personal docente. Hemos creado en estos últimos años un centro de formación y profesionalización docente a cargo de la COAGED. Para que tenga vida, pues es importante que las facultades y escuelas lo hagan suyo, y en esa medida se amplíe la oferta de actualización en la disciplina, pero también de formación en la docencia para el personal académico. El tercer eje es el apoyo a la docencia, distinguiendo las necesidades de cada uno de estos niveles. El de bachillerato, de hecho nuestro primer nivel es el de iniciación universitaria. Ahí lo que tenemos que hacer es actualizar el plan de estudios, lleva tiempo sin ser revisado. Fueron revisados recientemente los programas del CCH y de la preparatoria, hay que evaluarlos, hay que llevar a cabo el correspondiente esfuerzo de actualización docente, hay que hacernos cargo también de lo que dicen los exámenes de diagnóstico de los alumnos que estamos recibiendo en licenciatura. Hay algunas deficiencias formativas importantes.
Las facultades de Ciencias y de Química hicieron una propuesta para reforzar la enseñanza en el bachillerato de las matemáticas por las lagunas que han encontrado, pero también tenemos problemas en lectura y escritura y que habría que atender. Entonces tenemos que llevar a cabo un esfuerzo en el cual creo que es un antecedente interesante esta iniciativa de facultades para fortalecer la formación en el bachillerato en aquellas áreas y en aquellas habilidades que son fundamentales para un adecuado desempeño en los estudios de licenciatura. En lo que respecta a los estudios de licenciatura ya propiamente, es muy importante que avancemos en flexibilizar más los planes de estudio. Hemos aprobado recientemente, a las consejeras universitarias les tocó la aprobación del nuevo reglamento para la presentación y aprobación de planes y programas de estudio, que busca simplificar estos procedimientos, pero una estructura más flexible permitiría incorporar nuevas temáticas, nuevos contenidos en asignaturas que se pueden ir creando como optativas y de esta manera irse incorporando sin necesidad de esperar a modificaciones mayores del propio plan de estudios. Y de hecho, una estructura flexible hace que las modificaciones mayores sean menos necesarias en el corto plazo. Hay que fortalecer también la formación complementaria. Sin duda, una prioridad debe ser aumentar en nuestros estudiantes el dominio de una segunda lengua que les va a ser muy útil, no solamente para el desempeño profesional, sino también para poder aprovechar más oportunidades de movilidad y de poder llevar a cabo estudios de posgrado en el extranjero, fortalecer las llamadas habilidades blandas, las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, que son importantes también para el desempeño laboral. Aprovechar muchas de las enseñanzas de la pandemia en términos de apoyar la enseñanza presencial con recursos que se encuentran en las plataformas, las plataformas digitales, acceder a contenidos digitales para apoyar la formación, para complementar. Por supuesto, creo que la tecnología no suple la buena docencia, pero sí puede ser una herramienta importante para apoyarla y estimularla. En el caso de los estudios de posgrado, pues la principal limitación que tenemos, porque estoy convencido que tenemos todavía un amplio potencial para crecer en estudios de posgrado, es la restricción de las becas. No ha sido fácil en los últimos años, al final creo que hemos logrado mantener casi sin variación el número de becas, pero eso en sí es preocupante porque es un nivel de estudios que debería de seguir creciendo y está limitado por ese lado. Creo que es importante que hagamos un esfuerzo por insistir en la necesidad de que haya más recursos que se destinen a las becas en el país, no solo a la universidad, sino a todas las instituciones de educación superior, y contemplar la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento para financiar estudios de posgrado. Tanto en el posgrado como en educación continua creo que podemos hacer un esfuerzo importante por aumentar nuestra oferta en línea. Creo que hay un gran potencial para ello. Creo que además en el caso de educación continua, las necesidades de formación y actualización de nuestros egresados así lo demandan y que además pueden ser una muy buena fuente de ingresos extraordinarios. Entonces, sin dejar de impartir los cursos presenciales, creo que sí sería muy conveniente aumentar nuestra oferta de cursos y diplomados a distancia. El cuarto eje que propongo es el de apoyo a la investigación. Creo que es importante buscar una mayor articulación de las entidades académicas en torno a proyectos de investigación que además muchos de ellos por sus características requieren del apoyo, requieren de un enfoque multi e interdisciplinario. En la pandemia lo hicimos un poco obligados por las circunstancias. Hubo una convocatoria extraordinaria de proyectos PAPIT en la cual participaron varias entidades académicas y hicieron propuestas muy interesantes. Muchas de ellas no las pudimos apoyar por la insuficiencia de los recursos, pero fue una muestra del gran potencial que tenemos. Creo que también es importante que busquemos
que varios espacios en donde se pueden generar iniciativas y proyectos conjuntos de investigación, como sería el caso del Centro de Ciencias de la Complejidad, involucre más, porque sigue siendo un centro que es visto como parte del subsistema de la investigación científica, formalmente está ahí, pero que involucre más al subsistema de humanidades y a las facultades y escuelas. De hecho, en las facultades y escuelas se realiza mucha investigación. Hay que apoyarla más y también hay que registrarla mejor, porque yo estoy convencido de que está subregistrada, que no la registramos adecuadamente, y bueno, esto es muy importante también para tener una idea más clara del potencial que tenemos en facultades y escuelas. Creo que es importante diversificar las fuentes de financiamiento de la investigación. La disminución de recursos por parte del gobierno federal nos ha llevado a explorar otras opciones, como ha sido el financiamiento de los gobiernos estatales o del gobierno de la Ciudad de México. Hemos tenido apoyo para algunos proyectos, buscar más apoyo de la iniciativa privada para otros proyectos y explorar la posibilidad de financiamiento internacional para algunos proyectos. Hay que renovar, por supuesto, la infraestructura para la investigación, y esto también representa un gasto que hay que anticipar, y muchas veces creo yo que es conveniente en momentos en los cuales se presentan coyunturas favorables, como hace unas semanas que el dólar estuvo tan barato, pues anticipar la compra de equipos e insumos del extranjero para aprovechar precisamente las ventajas del tipo de cambio y no perderlas, y que después tengamos que comprarlas en condiciones en las cuales el tipo de cambio sube. Eso, bueno, son cosas que hay que, en la medida de lo posible, anticiparse a estas fluctuaciones cambiarias. Creo que hay que aumentar la divulgación de la ciencia y de las humanidades. Sí la tenemos, pero creo que hay mucho más que hacer en ambos sentidos. Y en el caso de las humanidades y las artes, creo que nos hace falta un esfuerzo mayor. Creo que los científicos llevan años de estar desarrollando proyectos de divulgación. Nosotros debemos hacer un esfuerzo y no perder de vista también la importancia de hacerlo en el bachillerato, que es un lugar en el cual es importante despertar vocaciones. El quinto eje es el de la difusión cultural y la extensión de la cultura. La pandemia nos permitió llegar a públicos muy amplios cuando tuvimos que poner a distancia nuestra oferta cultural. Yo creo que hay que conservarlos, hay que aprovechar el renovado interés de la población por acudir también a las actividades presenciales, y hay que descentralizar más nuestra oferta cultural. Tiene que salir de CEU, tiene que ir a los campus foráneos, a las FES, a los planteles del bachillerato. Somos la segunda oferta cultural del país, y en ese sentido es muy importante que le demos una mayor visibilidad, que la población la conozca más y que de esta manera se beneficie de esta riqueza cultural que tenemos. También es importante involucrar más a los estudiantes en las actividades culturales, no solo como público, sino también como participantes, como creadores. Y bueno, precisamente también hablando de la creación, es importante que las creadoras tengan la misma oportunidad que los creadores en la programación de sus obras. Introducir también ahí una perspectiva de género que es importante, con miras a alcanzar la igualdad. Estoy convencido que la programación tanto de la radio como de la televisión universitarias debe reflejar la pluralidad de nuestra institución y lo que se hace en ella. Hay que hacer un esfuerzo importante por incrementar, por lo tanto, la presencia de todas las áreas del conocimiento y que se refleje la pluralidad de la universidad en la programación de radio y televisión. Y también que no solamente se refleje el quehacer actual de la universidad, sino también que recordemos lo que hemos sido y las contribuciones de nuestras grandes maestras y maestros, de las investigadoras e investigadores que ya se han ido, pero que han hecho aportaciones fundamentales al país. El sexto eje es el de la vinculación entendida como vinculación con instituciones académicas nacionales. Existe, pero creo que se debe profundizar y sobre todo buscar que tengamos más proyectos de docencia e investigación compartidos. La vinculación con el sector privado existe, pero yo diría que hay un gran potencial para ampliarla. México es uno de los países en los que el sector
privado destina un porcentaje muy pequeño del PIB, es de los que se destinan menos recursos a la investigación por parte del sector privado. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo por lograr un aumento y evidentemente hay que interesarlos en ciertos proyectos que les sean atractivos y redituables. En materia de vinculación social, yo creo que podemos, entre otras iniciativas, ampliar, recuperar el sentido original más bien de lo que fue el servicio social. En la actualidad pues es evidente que las ciencias de la salud siguen teniendo un contacto muy directo con la población, pero en otros casos se ha desvirtuado, se ha llegado a burocratizar. Y la verdad es que todas las áreas de la universidad pueden tener un impacto importante a través del servicio social en apoyar a las comunidades en la solución de problemas específicos. Eso cumple también la función de que los estudiantes apliquen su conocimiento, pero también en reforzar su sensibilidad social. Y recordar que al final es un buen mecanismo también para combatir el individualismo, ponerlos en contacto con la problemática del país y reforzar la idea de que es una forma de devolver a la sociedad el apoyo que brinda a la universidad a través del subsidio que año con año canaliza el gobierno federal. Y la vinculación con el resto del mundo. Tenemos sedes que hay que evaluar, que hay que apoyar, que realicen un trabajo que refleje mejor lo que se hace en la universidad, las necesidades de intercambio y vinculación de las entidades académicas, que es lo que le da sentido a la vinculación. Tenemos que llevar a cabo un esfuerzo, creo yo, por aprovechar mejor los muchos convenios que tenemos y que muchas veces tampoco se conocen. Y yo creo que un consejo de internacionalización sería importante para definir metas de corto, mediano y de largo plazo, para identificar áreas de oportunidad para desarrollar mayor intercambio con ciertos países o con ciertas universidades, y aquellas áreas del conocimiento en las que nos interesa más fortalecer nuestro intercambio académico con instituciones del exterior. El séptimo eje del plan de trabajo es el de la administración y gestión institucional. Dos prioridades que me parece muy importante subrayar es la descentralización y la simplificación. Somos una universidad que ha crecido mucho, que tenemos varios campus foráneos, escuelas, centros, estaciones por todo el país, y muchas decisiones administrativas siguen estando muy centralizadas o se han recentralizado en los últimos años. Eso genera tiempos de espera largos en obtener recursos, autorizaciones para ejercer recursos, para atender problemas que son muchas veces cotidianos o inmediatos. A mí me pasó hace poco que tuve que intervenir por un apagón que hubo en el campus Morelia, y que para mantener operando la red de enfriamiento de los laboratorios pues se necesitaba echar a andar las plantas de luz, pero pues se les acabó el combustible muy pronto y no les autorizaban de aquí una transferencia de las partidas, de otras partidas para comprar más combustible. Y bueno, tuvimos que intervenir rápido e incluso mandarles dinero para que compraran más diésel para las plantas de luz. Entonces hay una serie de decisiones, por ejemplo la adquisición de insumos o de equipos para la investigación, que si son tortuosas para los que están en CEU, son todavía más tortuosas para los que están fuera de CEU. Entonces todos esos trámites es importante que los revisemos, y muchos de ellos tienen que ver con la descentralización o desconcentración de funciones administrativas. Hay un margen amplio también para simplificar trámites, no mismo trámites escolares que procedimientos administrativos. Yo siempre he dicho que si ya firmamos las actas desde hace mucho tiempo y ahora los exámenes de grado profesionales con firma electrónica, podríamos también firmar. De hecho, muchos contratos en la universidad ya se firman electrónicamente, pero bueno, creo que contratos como los de los profesores de asignaturas es deseable que se firmen también electrónicamente para ganar tiempo y de esta manera evitar retrasos en la tramitación de los pagos correspondientes. Además, en la medida en la que ahorremos papel, estaremos también contribuyendo al objetivo de sustentabilidad.
Creo que es importante también fortalecer el sistema jurídico de la universidad. Creo que requieren más capacitación en ciertas áreas los titulares y los abogados auxiliares de las oficinas jurídicas. Es importante también simplificar los procedimientos para los convenios. Creo que en la medida en que lo logremos también seremos más competitivos para captar recursos extraordinarios o para agilizar todos aquellos convenios que tienen que ver con la movilidad y los intercambios académicos, y creo que es algo que es viable hacer en el corto plazo. En materia propiamente de obras, yo creo que es muy importante, por supuesto, incorporar de manera clara el objetivo de la sustentabilidad también para las compras, priorizar las compras verdes y tratar no solamente de ahorrar energía, sino de generar energía a través de paneles solares que podemos instalar en varias de las instalaciones de la universidad. Y adelantarnos a las necesidades de infraestructura, no solamente las de la nueva infraestructura, sino las necesidades de mantenimiento mayor de nuestra universidad. Estamos cumpliendo 70 años del campus central, requerimos de revisar, entre otras, la red hidráulica del campus central, y esto también tendremos que hacernos cargo de planteles del bachillerato, las 6 preparatorias que se construyeron en los años 50 y 60, por ejemplo, también ya tienen necesidades de mantenimiento mayor. Los SHs, aunque sean más recientes por sus características, algunos de ellos también tienen necesidades importantes de infraestructura que habrá que atender. En resumen, yo creo que hay que asumir las restricciones económicas del contexto, priorizar en atender lo más importante, yo diría que aquellos, con un especial énfasis en aquellas áreas de la universidad que requieren más atención, porque son aquellas que enfrentan las condiciones de trabajo más adversas, que requieren, por lo tanto, de que les demos una especial atención. Diría que en particular es importante apoyar a los SHs y a las FES, pero por supuesto sin perder de vista las necesidades del conjunto, estar a la altura de los cambios científicos y tecnológicos y sus implicaciones en la docencia, en la investigación, y consolidar y difundir más nuestra oferta cultural, que al ser una oferta cultural tan importante, pues presta un servicio para toda la nación, y refrendar, por supuesto, nuestra vocación de servicio al país. Esas serían las líneas generales de mi programa de trabajo. Estoy a sus órdenes para responder sus preguntas y atender sus comentarios. Gracias. Javier Cortés, de posgrado. Bueno, yo felicito al doctor por su proyecto, y hay varias cuestiones que me resultan particularmente interesantes. Bueno, uno, la necesidad de fortalecer esas áreas el área de los bachilleratos, que tradicionalmente se nos ha quedado rezagada, y que en términos de infraestructura requiere un esfuerzo muy importante. Otro, la cuestión que se planteó al principio de hacer que los cuerpos colegiados tengan mayor actividad y hacerlos trabajar más y mejor. Y luego, en la cuestión de vinculación, yo he sido muy necio en esta facultad en lo que se refiere a la vinculación del estudiante con la práctica profesional, y de hecho logré que se incluyera una actividad que se llama práctica profesional supervisada, que es un poco lo que hacen los médicos los estudiantes de medicina que ya están
en los hospitales a partir del tercer año, ¿no? Y que en otros países resulta obligatoria y muy importante el número de horas. Entonces, yo creo que hay ciertas carreras en las cuales el alentar este tipo de actividades resultaría importante. Esas serían mis temas, por decirlo de alguna manera. Buenos tardes, creo ya. Doctor, muchas gracias por venirnos a presentar su programa de trabajo, muy completo, y la verdad es que me da mucho gusto escuchar que todos los candidatos que estén en este momento a rectores y rectoras puedan venir a decirnos una gran variedad de opiniones y de posturas. Aquí en la Facultad de Arquitectura tenemos pues, obviamente una visión del mundo con una perspectiva muy específica, y una de ellas nos llama mucho la atención. Por ejemplo, cuáles pueden ser con ustedes y en su caso, yo no lo escuché, pero me gustaría saber su opinión sobre qué pasa con la vida pública en la universidad, o sea, qué pasa con la infraestructura. Sí se habla de todo lo que necesita la universidad, obviamente, pero también y no se llega en un mundo muy virtual lo que nos está enseñando, y la pandemia nos dejó una enseñanza de que, claro, que tenemos que migrar a muchas de estas plataformas mucho más eficientemente, pero no descuidando nuestra infraestructura, no sé, en el campus. Yo toco los 70 años de este campus, y hoy he escuchado que no me hizo mucho sentido, de que la universidad es evidentemente todo lo que tiene como factor humano, y que los espacios no eran necesarios, que esos se iban dando dependiendo de las... Pero a nosotros nos parece, y creo que a las y los arquitectos y los demás habitantes de esta facultad, son 4 carreras, que nos dedicamos justamente a ese hábitat y a esa condición, saber cuál es su postura ante qué está pasando en el espacio público, que es nuestro campus y que son los demás campus, los demás campi de la UNAM, en cuanto a... Pues esta idea de, cuando nació este campus era mente sana en cuerpo sano, y entonces tenía un tema de cómo respondemos ante esas condiciones de infraestructura, de espacio público, que son muy importantes en la vida y en el mundo entero hoy en día. Gracias. Lorenzo Rocha, de la Coordinación Editorial y profesor de asignatura. La pregunta que yo quiero hacerle al doctor, además de felicitarlo por su exposición, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la economía en términos generales, que es de su campo, pues donde es el experto. En cuanto a la cuestión de uno de los ejes que usted menciona, que tiene que ver con la igualdad, y para ello entonces, desde luego, de igualdad de género, la pregunta es si considera en su plan también, digamos, ampliar ese concepto de género más allá del binario, o sea, porque la perspectiva de género, desde mi punto de vista, que es urgentísima, en primer lugar, desde luego, pues atendiendo a la mayoría, digamos que está definida como masculino y femenino, pero que hoy en día también es muy creciente la discriminación hacia otras perspectivas de género que no son binarias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Comienzo con Javier Cortés. Sí, yo creo que la necesidad de fortalecer al bachillerato viene de muchas partes, por supuesto, porque sí hay un problema que se ha ido recrudeciendo con el deterioro del sistema educativo nacional en su conjunto. Los estudiantes cada vez llegan con más deficiencias al bachillerato. No es fácil en el bachillerato cerrar muchas de estas brechas, y esto se traduce también en que recibimos estudiantes con problemas no solamente en matemáticas o en ciencias básicas, sino en sus capacidades de comprensión, de lectura, por supuesto de redacción, de ortografía. A mí me llama poderosamente la atención en mis tiempos
bueno, a mí me gusta mucho la historia, pero en mis tiempos pues era una de las materias que muchos consideraban relativamente fácil y ahora es de las de alta reprobación. Y creo que tiene que ver con problemas serios de comprensión de lectura, más que de otra cosa. Entonces, yo creo que es urgente fortalecer el bachillerato, verlo, como se dice en términos futbolísticos, como la cantera, que de ahí van a surgir una parte importante de nuestros estudiantes y que en consecuencia es el interés de la universidad atenderlos, mejorar el nivel académico. Creo que es algo que debe involucrar al conjunto de la universidad. Yo creo que es importante la participación de profesores, de facultades y escuelas, de investigadores, de institutos y centros en los programas de actualización del personal y en la discusión de los planes de estudio. El bachillerato, al final de cuentas, es un asunto que compete al conjunto de la universidad. Hacernos cargo que por su propio origen el CCH nació con más desventajas. Yo recuerdo el doctor Pablo González Casanova en una ceremonia de aniversario del CCH, antes de pasar a la ceremonia que estábamos en la antesala, nos comentaba que por la premura el CCH fue construido por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, con la idea de que iban a ser instalaciones temporales y que posteriormente se iban a construir las definitivas, y que las definitivas pues se pensaba que serían pues algo no muy distinto a lo que son las preparatorias que se hicieron en los años previos, ¿no? Incluso todavía las que se hicieron en la época del doctor Soberón, que fueron la 1, la 2 y la 3, cuando se desconcentraron, cuando salieron del centro histórico. Pero bueno, ya después, pues ya en plena ocupación y nace en aquella época que el CCH tenía 4 turnos, pues no hubo ya cambios significativos, no se construyeron, esas edificaciones se convirtieron en las definitivas. En la actualidad, por ejemplo, tenemos un proyecto que podría ser interesante en tanto que atiende varios propósitos. El CCH ha planteado, la Dirección General ha planteado la construcción de un edificio de laboratorios para cada plantel que permita reubicar los laboratorios, lo cual desde el punto de vista de la protección civil también es importante para concentrar todas las conexiones de gas que ahorita andan dispersas por los planteles. Y eso, además de que ayudaría a mejorar la infraestructura de enseñanza de las ciencias experimentales, serían laboratorios que combinarían la enseñanza experimental con algunas aplicaciones virtuales, también permitiría liberar espacios para construir instalaciones deportivas y culturales en los planteles que les hacen falta, ¿no? Entonces, pero no solamente es el fortalecimiento de la infraestructura, les repito, creo que también es importante fortalecer la planta académica y en ello los cursos de actualización, los programas de formación docente son muy importantes. En vinculación, que yo coincido, a mí me parece muy importante esta idea de aumentar la vinculación del estudiante, de los estudiantes de los últimos semestres, y creo que es una muy buena opción esta práctica profesional supervisada. Yo creo que hay varias carreras en las que se puede incorporar esta idea, que debe ser una opción de titulación, además, que puede ser muy pertinente. Yo sé que ya en estos tiempos hasta miedo de hacer tesis por todo lo que ha pasado, pero a ver, en algunas, sobre todo cuando uno tiene la idea de seguir estudiando un posgrado, se justifica la tesis, pero creo que en muchos casos es una forma muy pertinente de titulación, una práctica profesional supervisada. ¿Qué pasa con la vida pública? Yo creo que es importante. La pandemia nos enseñó que pueden hacer muchas cosas a distancia, que incluso eso nos permite programar mejor nuestros desplazamientos, ahorrar tiempo, pero no suple el contacto personal. Eso yo estoy convencido. Yo celebro mucho el eslogan de una exposición, bueno, de una de las, del subtítulo de la exposición que inauguramos hace unos meses, Rehabilitar el Campus. Yo creo que es todos queríamos después de la pandemia rehabilitar el campus, regresar al campus, no solo a sino a todos. Yo creo que además el contacto personal es importante para todas las edades, todos lo extrañamos, pero yo pensaba mucho en los jóvenes cuando estábamos confinados.
Y yo decía, híjole, creo que yo era la etapa de mi vida en la que menos quería estar en mi casa. Entonces, ¿qué estarán pensando, qué estarán sintiendo de no poder salir? Yo, de hecho, cuando estudié aquí, realmente mi carrera daba para venir en la mañana e irme a comer a mi casa y quedarme en la tarde a hacer mi tarea o a estudiar. No, yo me quedaba todo el día en la universidad. A ratos comía aquí, a ratos estudiaba, a ratos me iba al cine, a ratos me iba a grillar, que también en esos tiempos se hacía. Y por supuesto, con los amigos, con la novia, hay sin duda toda una necesidad de recuperar nuestros espacios y de habitarlos. Yo creo que eso es algo que no debe cambiar. Creo que hay que atender las necesidades de un sector de nuestra población, el sector que tiene algún tipo de discapacidad, y hacerle más accesible el campus central, lo cual no es fácil, somos patrimonio de la humanidad, pero sí hay que introducir algunas obras para hacerlo más accesible. Pero sin duda yo creo que la vida pública es importante, el contacto personal es importante, y que por eso también es importante garantizar la seguridad. Que no haya lugares en la universidad a los que no podamos acceder porque tenemos miedo. Por miedo hemos puesto muchas veces, o por seguridad, por prevención, pues le hemos ido quitando espacios precisamente a la convivencia, hemos ido cercando, hemos ido hemos puesto vallas, cercas. Entonces es deseable en la medida de lo posible ir quitando estas adiciones que se han hecho al campus, mejorando las condiciones de seguridad, recurriendo más a la tecnología, haciéndolo más disfrutable, en aras de incentivar una mayor convivencia de la comunidad universitaria. Y en efecto, la perspectiva de género no es binaria, debemos incluir todas las distintas expresiones de la diversidad sexual, y esto genera tensiones, indudablemente, y eso tal vez es nuestro principal reto. El principal reto no solamente es cerrar la brecha entre hombres y mujeres, sino garantizar la libre expresión de todas aquellas diversidades de orientación sexual que muchas veces entran en conflicto en situaciones como, por ejemplo, como en el tema de los baños. Entonces, todo eso son temas que debemos de enfrentar desde una perspectiva que trascienda la perspectiva binaria del género. Gracias, doctor, por exponer este proyecto. Me puse atención, o me llama la atención dos puntos. Uno, continuar con el programa de jubilación digna es muy reducido, doctor. Entonces, son pocos lugares para estas personas que buscan la jubilación digna. Y la otra es el servicio social. ¿Cómo revertir esta tendencia que tiene varios años, donde los prestadores de servicio social se quedan en una zona de confort, ayudando a algunas áreas o supliendo estos espacios donde no se generan fuentes de trabajo? Doctor Romelí Carmen Valverde, investigadora de la Facultad de Arquitectura, consejera técnica, y me han dicho que soy la decana del consejo, pero no lo sé oficialmente, del consejo técnico. 3 asuntos. Felicitarlo por su exposición clara y precisa, y unas preocupaciones, una que tiene que ver con género, que la trataré al final, sobre si no hay posibilidad, ya que estamos tocando esta parte de la enseñanza en línea, hasta cierto punto de ampliar más la matrícula, indudablemente perdiendo
esta parte que usted decía que es tan importante, que es la relación más directa con el alumno, la alumna, los alumnos, y igual ellos con respecto a los profesores, las profesoras. Pero podría darse, ¿no?, esa amplitud de la matrícula, no nada más en posgrado, podría darse también a nivel licenciatura, incluso hasta tener alumnos extranjeros. Pero bueno, es a lo mejor una idea media loca, pero luego salen cosas interesantes, ¿no?, de esas ideas. Otra cuestión es que lo vi a usted en un video de YouTube, en donde hablaba de esa no era retomar, como recordar el que somos la Universidad Nacional y retomar ese papel. Y sobre todo la responsabilidad que tenemos como profesores, profesoras de tiempo completo, investigadores, investigadoras de tiempo completo, de producir, de no nada más conformarnos con la formación de los estudiantes, sino de producir publicaciones para regresarle en algo a nuestra sociedad, lo mucho que ellos nos brindan, ¿no? O sea, pues difícilmente podríamos subsistir sin ese subsidio que recibimos de parte del Estado, que a final de cuentas son impuestos aportados por la sociedad. Y me pareció muy interesante su planteamiento que hacía ahí. Y con respecto a género, estoy de acuerdo en que debemos de respetar la diversidad, pero todavía no se ha resuelto del todo en esta universidad esa perspectiva de género, ¿no?, con respecto a la mujer. Un tanto lo que yo he visto, sobre todo en redes, que por ejemplo los baños mixtos revictimizan a la mujer. Nunca he visto que los hombres protesten porque un trans o cualquier otro, ¿sí?, haya entrado a sus baños, y las mujeres sí protestan las estudiantes, protestan las deportistas, ¿no? Porque ayer no se comentaba en los diarios, ayer antier, que ya hombres trans pretenden participar en los Juegos Olímpicos en gimnasia. Pues es como en natación, como en atletismo, ¿no? Es una, no sé, competencia un tanto desleal, pero bueno, esa es mi opinión, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y felicidades por el plan de trabajo que nos presenta. Me da gusto escucharlo, y la lectura que yo tengo del plan de trabajo básicamente sostiene desde una conciencia por los datos que usted presenta sobre el contexto mundial y el contexto nacional en el cual estamos viviendo. Creo que esa conciencia de la realidad creo que es fundamental y determinante para un plan de trabajo, siendo que ese es un plan de trabajo para la Universidad de la Nación. No sé si vi el mismo video de la doctora Valverde, pero a lo mejor sí. Otro punto que me pareció fundamental en el caso del video es la conciencia de lo que representa ser rector de la Universidad de la Nación, que es de servir. Somos servidores o servidoras.
Y tomando como punto lo que usted menciona de la realidad internacional y nacional que tiene que ver con la globalización, ¿no? Y cómo la globalización nos ha llevado, por un lado, a la apertura de las fronteras, ¿no? Y la movilidad del capital internacional, pero como esto está forjando procesos migratorios, ¿no? De elevada violencia. Y eso tiene que ver con las barreras, ¿no? Aun cuando hablamos que el capital es extremadamente móvil, también se necesita de los fijos, ¿no? Y ahí es muy claro el papel que están teniendo en las fronteras, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y también a nivel local, ¿no? Y ahí llego con el contexto en lo cual hoy nos estamos construyendo, ¿no? Dentro de la universidad, y todo lo que está pasando que no podemos obviar y que usted mismo lo ha comentado, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Y con la violencia en diferentes escalas. Y me parece a mí algo determinante que se tiene que considerar son los movimientos de las mujeres, porque si bien efectivamente hay una política de igualdad de género, creo que las circunstancias de vida y de existencia y de práctica cotidiana de las mujeres en esta casa de estudios no está resuelta. Y de ahí surgen los movimientos, sobre todo los movimientos de las alumnas, ¿no? Que lo que buscan de alguna manera es hacer una disrupción con estas barreras y con estas fronteras y con estos muros, que son los muros en los cuales nos vamos desarrollando en nuestra cotidianidad dentro de la Universidad de la Nación. Y con ello llego al punto que me parece fundamental, que tiene que ver y que infelizmente no se está visibilizando tanto, que tiene que ver con la violencia política. No, la violencia política de aquellas, porque por varias razones les ha tocado estar apoyando y reconociendo el movimiento de las alumnas. Incluso ya se está gestando a grupos de académicas, ¿no? Para que se puedan acompañar y solventar los procesos de violencia política que ha representado el apoyo a los movimientos de las mujeres. Entonces esto me parece a mí que en la actualidad que es un punto clave, que si queremos pasar, ¿no? A reconocer, ¿no? otras diferencias, creo que primero tenemos que resolver la cuestión de las mujeres, ¿no? Y no la cuestión de la mujer en términos marxistas, pero me parece a mí que es un tema de la actualidad que hay que tomar. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Qué se piensa hacer en este nivel? Eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, sí, en efecto, hay pocos lugares para el programa de retiro voluntario desde hace algunos años. Pasó una cosa peculiar en el origen del programa viene del rectorado del doctor Narro. Más bien, cuando a mí me toca asumir la Secretaría General, que yo creo que andábamos por la tercera convocatoria del REVOL, se convocaban 200 lugares y nos quedábamos con muchos lugares vacíos. Han de haber sido 120, 130 los que se retiraron y 200 los que se ofrecían. Conforme fueron cambiando las condiciones presupuestales, se fueron ofreciendo menos lugares y a partir de 2018 se da un cambio en esta tendencia. Se dio la situación contraria. Ofrecíamos 100 lugares, 120 y teníamos una demanda de 200, luego de 300, hemos llegado casi a 400. Este año ofrecimos 135 lugares. Hay una razón por la que no se ofrecen tantos lugares. Cada persona que se retira implica comprarle a una aseguradora un producto financiero que se conoce como renta vitalicia, que por el rango de edades, las probabilidades de vida de las personas, en la actualidad anda por ahí en el orden de los 5 millones por cada persona. Entonces, pues ofrecer 135 lugares implica una erogación de 625 millones. No es una suma menor, y es una suma que pues hay que hacer ahorros de otros lados para poder llevar a cabo unas esfuerzos. Creo que hay que hacer un esfuerzo mayor, creo que hay que ofrecer más lugares, porque al final
terminamos logrando un ahorro, o sea, es una inversión que reditúa en la medida en la que una vez que se lleva a cabo la primera etapa, que es el retiro de estas personas, esas plazas no salen inmediatamente, no se ocupan inmediatamente, algunas pueden tardar meses o incluso años, pero suponiendo que se ocuparan casi inmediatamente. Son plazas que de ser muchas veces titulares B o C, van a pasar a ser plazas de asociado C o A o titular A para jóvenes con mucho menor antigüedad, que van a entrar con un nivel de estímulos equivalente al PRI de B. Muchos de los que se jubilan pues son de los niveles superiores del PRI de C o del PRI de D. Pues hay un ahorro importante que en el largo plazo impacta positivamente pues a los gastos de la universidad. Entonces hay una ganancia de mediano y largo plazo que por lo mismo hace que valga la pena hacer un esfuerzo mayor para ofrecer más lugares. Yo creo que en el mediano plazo vamos a lograr que sea un programa que se pueda institucionalizar en la medida en la que se va a compensar la inversión inicial que hacemos con el ahorro que tenemos en el corto plazo, y que eso le va a dar la habilidad al programa y poder estabilizar en que podamos atender el número de solicitudes que se presenten año por año. En el corto plazo yo creo que sería viable aumentar los lugares de 135 a 200, en función de eso ver cómo va evolucionando, pero sí coinciden que es importante aumentar el número de lugares para el programa de retiro voluntario. Y que bueno, que evidentemente hay que revertir la tendencia de estos programas de servicio social que no salen de las oficinas. Ya se volvió en efecto una zona de confort. A muchos les liberan el servicio social pues poniéndolos a hacer talacha en las oficinas gubernamentales, y pues ese es el espíritu. ¿Cómo remontarlo? Bueno, pues priorizando los programas de servicio social que impliquen más trabajo de campo. Un programa interesante que lo impulsó la Facultad de Medicina Veterinaria y ha ido involucrando a otras facultades y escuelas es el de las brigadas multidisciplinarias. Yo creo que por ahí podríamos lograr un avance importante. Sí hay la posibilidad de ampliar más la matrícula a nivel presencial, creo que más en los estados que aquí. Yo creo que hay todavía un margen importante. Pero primero tenemos que aumentar la matrícula de las 4 escuelas nacionales que ya tenemos, y que está muy por debajo de lo que nosotros habíamos previsto. Pero incluso en la modalidad a distancia sí hay la posibilidad de un contacto personal. A mí hace tiempo que di clase en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía en la modalidad a distancia, y la interacción era más intensa. Entregaban las tareas, se las calificaba, comentábamos, teníamos un chat. Es chistoso, además son más desinhibidos en línea que en persona. Y ya después llega un momento en que surge la curiosidad y dice, bueno, pues a ver si un día nos vemos en la facultad, y al final se puede romper el hielo. Hay que entender muchas veces que muchas de estas personas que optan por la educación a distancia es también porque ya están trabajando, porque están estudiando una segunda carrera, pero hay que crear los espacios también para la convivencia personal. Pero sí se puede ampliar la matrícula en la modalidad presencial, no tanto en CEU, no tanto en la zona metropolitana, más en el resto de los estados. Sí, yo estoy convencido que hay que retomar el papel de la Universidad de la Nación, y eso pasa por discutir más los problemas del país. Si los discutimos, no siempre sabemos difundir estas discusiones. Hay que participar más activamente en ciertos procesos. Por ejemplo, yo creo que la universidad debería de convocar a jornadas de reflexión y de propuestas cuando ya después de que pasen las elecciones venga el proceso de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, presentar propuestas concretas, que no digan que la universidad no propuso. Sí, decir, nosotros tenemos esta visión de lo que hace falta en el país en materia de urbanismo, en materia de mejorar las condiciones de las viviendas, por supuesto, obligadamente tenemos que dar una opinión sobre el sistema educativo nacional, sobre el sistema de salud,
atender varios problemas y hacer propuestas de la universidad. Y así creo yo que podemos hacer algo que contribuiría mucho a lavarse el país, que es también elevar el nivel de la discusión pública, porque el nivel de la discusión pública es muy pobre. Me temo que si sigue así, pues las campañas del próximo año van a estar más enfocadas a los atributos personales y también a la guerra sucia entre candidatos que a la discusión de los problemas del país. Y creo que a nosotros, como Universidad de la Nación, nos toca evitar que los políticos se salgan de la gente y tratar de centrar la discusión en los temas relevantes para el país. Y creo que es una forma de retribuir a la nación, entre otras muchas que podemos hacer. Nosotros desarrollamos dos prototipos de vacunas para el COVID que no se desarrollaron por falta de apoyos. Yo diría que valdría la pena seguirlos trabajando, incorporar las nuevas modalidades del virus y en algún momento buscar la forma de detonar el desarrollo de esas vacunas para contribuir también a algo que es muy importante para el país. Fuimos un país productor y exportador de vacunas hace algunas décadas. Podríamos volverlo a hacer si tomamos conciencia, primero, de que somos capaces de hacerlo, y segundo, pues que se requiere priorizar el apoyo a ciertas áreas que son estratégicas. Y yo no quiero ser aguafiestas, pero no creo que sea el único virus que nos vaya a caer en este siglo, así que más vale que estemos preparados para lo que vaya a venir después. Bueno, sí, respetar la diversidad, asumiendo que en efecto no se ha resuelto el problema fundamental, el problema de las brechas entre el hombre y la mujer. Justo el día de ayer se anunció el Premio Nobel de Economía para la economista Claudia Goldin, que es una economista que fue una gran innovadora en los estudios económicos de género, porque ella llevó a cabo un trabajo de historia económica, de construir series, en algunos casos hasta de 200 años, para demostrar cómo la brecha salarial entre hombres y mujeres ha existido desde el inicio de la revolución industrial y que en algunos casos incluso se ha ampliado en décadas posteriores. Cómo esto afecta pues, las condiciones de vida. A esto se suman las desventajas que implica la maternidad, que hasta hace muy poco tiempo no contaba con condiciones adecuadas para, bueno, y aún así en nuestro país los permisos por maternidad siguen siendo del orden de 3 meses cuando los países desarrollados son de 1 año. El hecho de que si no se le da también una licencia de paternidad al hombre, no se hace corresponsable de los cuidados del niño y en consecuencia pues sí, la mujer interrumpe literalmente su vida profesional y académica por estar cuidando a la criatura, no tiene el apoyo correspondiente de la pareja, en los casos en los que hay pareja, que no siempre es el caso por lo demás. Entonces sí creo que se necesita una serie de acciones afirmativas que permitan reducir las brechas entre el hombre y la mujer. Por supuesto que hay que atender también la problemática de género desde una perspectiva no binaria, pero no perder de vista que en efecto hay una serie de problemas que no se han resuelto en relación con la desigualdad entre el hombre y la mujer, y que cuando se quiera atender, yo estoy convencido que cuando se quieran atender las necesidades de las distintas orientaciones sexuales, no se debe de hacer con cargo a la mujer. Por ejemplo, en aquellas facultades donde los baños mixtos, los baños neutros se hacen a partir de baños de mujeres, cuando en realidad, en todo caso, los que tenemos más posibilidad, pues ahora sí, de aguantarnos ciertas cosas somos los hombres. En todo caso, lo ideal sería construir baños neutros sin tocar los otros, pero si se le va a quitar a alguien, a ver si no lo linchan, pero yo creo que en todo caso serían nosotros. Necesitamos menos espacio los hombres que las mujeres para utilizar los baños, y en todo caso sería una forma también de equidad. Doctor, creo que sería el primer economista, como
mencionó, el ser economista con ese componente histórico con posgrado le permite tener una visión del mundo, del cual no estamos exentos. De alguna forma nos afecta. Lo de dólar en estos momentos, ¿no?, nos está afectando al final de cuentas tasas de interés que se están moviendo, la propia guerra en Israel, en Ucrania, afecta, ¿no? Entonces esa visión, pues, perdón, no quiero descalificar, pero difícilmente un médico la tendría, sobre todo en cuanto a saber cuál es el preciso momento en que hay, como usted lo decía, que comprar ciertos insumos, ¿no? Y otras cosas, eso me faltó decir, hay problemas muy graves en México y yo no sé si va a existir una política de investigación para tratarlos, como es la migración, las corrientes migratorias de América Central, y bueno, de América Latina en general, de Centroamérica, incluso de países africanos, los vemos cotidianamente. Es un problema grave porque una buena parte de ellos se quedan en México, cuando menos temporadas largas. Pues sí está trabajando en estos aspectos. La pobreza también es un tema importante y que se transmina a otros aspectos, ¿no? Como es la vivienda, la falta de una vivienda digna, por ejemplo, o el acceso a ciertos servicios, la desigualdad existente en el país, pero sobre todo en las ciudades. O sea, uno cree que no, pero las ciudades mexicanas son altamente desiguales. Entonces sí hay una serie de temas súper importantes a nivel nacional y que y se me están escapando muchos, ¿no? Pero hay unos de mucha trascendencia y ojalá existiera un poco así como lo hace CONACYT con sus famosas líneas que si tú quedas en esta, si tienes recursos, si no, difícilmente, pensar, ¿no?, en ciertas líneas prioritarias de investigación. Gracias, doctor. Y le deseo lo mejor para usted y para la universidad. Gracias, mucho gusto. Voy a aprovechar el micrófono. Doctor Lomelí, el estar en la Secretaría General de la UNAM le da, digamos, como un panorama y creo que una ventaja de conocer, entender todas las fortalezas y también todas las debilidades y plantear tan ampliamente su plan de trabajo. Acompañando usted a la rectoría del doctor Graue y ahorita usted que está aspirando a la rectoría en este momento, ¿qué distinguiría la rectoría del doctor Lomelí? Gracias. Bueno, yo creo que sí, en efecto creo que una prioridad de investigación debe de ser la migración. Yo hace unos años echaba de menos otras dos. Decía, no hemos, y tenemos sedes en Estados Unidos, y no hemos impulsado un programa de estudios de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Yo creo que eso es importante y yo creo que además hacerlo nos permitiría
Aprovechar esas mismas es para vincularnos más con los mexicanos en Estados Unidos, conocer más su problemática, conocer cómo se desarrolla una nueva cultura, que es una combinación de la nuestra con lo que se vive allá en Estados Unidos. Otra cosa que yo echaba en falta y que le hemos estado apoyando desde la Secretaría General con el Instituto de Investigaciones Filológicas, un mayor esfuerzo por recuperar, difundir y conservar las lenguas originarias del país. Creo que hace falta un esfuerzo mayor desde la universidad. Y yo sí añadiría el tema de las migraciones. En efecto, creo que no solo somos un país expulsor como en el pasado, somos un país de tránsito y somos un país de destino, y que eso nos implica también un gran desafío para entender de dónde vienen, para entender en qué condiciones se quedan los que se quedan, para entender el tipo de presiones que eso supone para las ciudades o comunidades, y también el tipo de reacciones que está habiendo. En muchos casos, como en otros lados del mundo, y es muy lamentable, esto ha generado mucha xenofobia, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que atender, y que hay un vacío en la acción pública para atender a esto, porque lo estamos viendo, hemos visto tragedias inclusive que son muy lamentables. Entonces sí hace falta visibilizar el problema, proponer soluciones y proponer medidas. México debería ser uno de los países más interesados a nivel mundial, ya no solo por su relación bilateral con Estados Unidos, buscar acuerdos migratorios, sino de llevar a la discusión la importancia de una agenda global sobre la migración, de buscar acuerdos, porque es un fenómeno que se está viendo en todas aquellas regiones en donde el mundo desarrollado tiene frontera con el mundo no desarrollado, ¿no? Lo mismo está pasando en Europa, lo mismo está pasando acá. Desconozco si está pasando con la misma intensidad, pero seguramente también está pasando en el sudeste asiático. Hay otros países que históricamente han tenido más posibilidades de regular la migración y que siempre han favorecido una migración mucho más selectiva, como es el caso de Australia y Canadá, pero aún así sospecho que ellos también están enfrentando oleadas migratorias con las que no saben cómo contender. Yo creo que sí es un problema que debe formar parte de una serie de prioridades institucionales de investigación. Yo creo que además es una forma de reflejar el compromiso de la universidad con el país, proponer e impulsar ciertas líneas prioritarias de investigación relacionadas con los problemas más relevantes del país. Sí, yo creo que la Secretaría General da una ventaja para conocer la universidad en términos de que da una visión de conjunto. ¿Qué distinguiría mi rectorado? Yo creo que desde que yo fui director de la Facultad de Economía, de hecho desde antes, desde que era consejero técnico, desde que yo desde estudiante, de hecho participé también muy activamente en la vida de mi facultad, yo creo que la distinguiría el diálogo. A mí me gusta mucho dialogar con la comunidad y yo estoy convencido de que nunca se termina de aprender de la comunidad universitaria. Yo no creo, además yo lo decía cuando era director y estábamos en un intento de reforma del plan de estudios, decía, a ver, el mejor plan de estudios no funciona si la comunidad no lo siente suyo, si no lo hace suyo. Entonces yo prefiero convencer y convocar que imponer. Ese sería mi estilo, convocar, tratar de convencer y que todas las reformas y cambios que llevemos a cabo sean a partir de la construcción de consensos. Pues agradecerle en nombre de la dirección de la Facultad de Arquitectura, las consejeras universitarias y bueno, nuestra comunidad, su presencia el día de hoy y bueno, mucho éxito en este proceso.